Tengan su Biblia abierta, hermanos, ahí en ese pasaje, no lo cierren. Capítulo 10 de el Evangelio de Mateo. Y hermanos, yo espero que no se pierdan en la secuencia de lo que Mateo nos viene diciendo. Ya saben, estamos predicando en todo el Evangelio de Mateo y hoy pues estamos ya en el capítulo 10. Sin embargo, yo quiero que vean, retrocedan un poquito y vean el verso 35 del capítulo 9. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Este versículo con el cual terminamos el domingo pasado, espero que lo recuerden, nos da la esencia del ministerio del Señor Jesús aquí en la tierra, cosa que había dicho él, según lo vimos también hace 8 días, en el capítulo 4, ¿verdad? Antes de empezar las enseñanzas del Sermón del Monte. Mateo nos deja en claro esto, las 3 cosas: enseñaba en las sinagogas, predicaba el evangelio del reino y sanaba a todo enfermo, toda enfermedad y toda dolencia. Ahora, cuando el Señor está haciendo esto, vean el verso 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Tuvo compasión de ellas y las consideró como ovejas. Bueno, las ovejas, hermanos, son animales que realmente no saben cómo conducirse. Las ovejas no saben por dónde caminar si no tienen quien las guíe. Entonces, aunque tengan las cosas ahí junto o cerca, no saben a dónde ir. Así es el comportamiento de las ovejas. Y yo no sé si alguno de ustedes ha interactuado con ovejas o ha visto ovejas y cómo se comportan. ¿Las han visto? No todos somos de la ciudad, ¿verdad? Con trabajos pues sabemos que es una oveja, ¿no? A lo mejor, ¿no? Bueno, y a lo mejor por ahí en algún momento salimos a algún lado y por ahí, ¡ay, mira, esas son las ovejas! ¡Ay, qué bonitas! Bueno, fíjense que yo tuve una experiencia, no en el campo, fue aquí en la ciudad, donde pude comprobar este asunto de que las ovejas no saben si no los guían, ¿no? Todavía hace muchos años, cuando me dedicaba a mi profesión, en una de las obras en las que estuve, de repente aparecieron ahí unas ovejas, realmente habían como 20, por ahí caminaron, ¿no? Y al fondo teníamos las bodegas y las oficinas, había una malla ciclón, esas mallas ya las conocen, ¿no? Que están en cuadritos, esas que ven en cuadritos, ¿no? Entonces llegan a esas ovejas y chocan contra esas, y están ahí y topan y no saben y se regresan, dan la vuelta y vuelven a topar y así están, pobres ovejas, no saben ni por dónde seguir. El dato interesante es que, ¿saben? A los 2 metros de donde estaban las ovejas no sabiendo pasar, a los 2 metros había un huecote en aquella malla, un hueco muy grande, ¿no? Bastaba con que se hubieran detenido, volteado y por aquí se hubieran ido. Y aunque lo tenían ahí junto, no atinaban a tomar el camino correcto. En realidad, las ovejas son animales que necesitan ser conducidos porque no saben cómo caminar, necesitan de un guía. El Señor Jesús vio a las multitudes y tuvo compasión de ellas porque eran como ovejas sin pastor. Es decir, el pueblo de Israel necesitaba ser guiado para encontrar el camino correcto a Dios. Y el Señor, cuando los ve así, en esa condición, Él tiene compasión de ellos. ¿Qué hizo el Señor? Versos 37 y 38 del capítulo 9. Bueno, el Señor dijo a sus discípulos: la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues
al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El Señor le dijo a sus discípulos al ver las multitudes: oren, oren para que el Señor envíe a cosechar, a guiar a esas ovejas que no saben por dónde está el camino a Dios. Oren para que Él envíe obreros a atender a esas ovejas y mostrarles el camino correcto a Dios. Capítulo 10, versos 1 al 4. Y como les decía a los hermanos, de las 9 ya no les quiero preguntar, pero ¿se acuerdan de la predicación de este pasaje de hace algunas semanas? Ya no me contesten porque van a poner ojos de ¿qué? ¿A poco ya? Bueno, ¿se acuerdan? Se predicó hace algunas semanas y se nos decía que el Señor pide que se ore por esto, y 12 de aquellos que oraron para que el Señor enviara quien atendiera aquellas ovejas, 12 de ellos fueron llamados. 12 de ellos fueron llamados. Y ya leyeron ustedes sus nombres, ¿verdad? Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también entregó, dice Mateo. Bueno, a estos 12 fueron llamados después de haber orado para que el Señor enviara obreros a su mies. Ellos son llamados. Y a estos, vean el verso 1, a estos, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. A estos 12 Dios les dio autoridad. Y a estos 12, versículo 5, a estos 12 envió Jesús. A ellos los envió. Y les dio instrucciones. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, dice claramente el versículo 5. A ver, la manera que el Señor determinó para atender a las multitudes que estaban como ovejas sin pastor fue enviar a sus discípulos para que ellos los guiaran y les mostraran el camino. Y como vemos ahí en el verso 5, les dio instrucciones muy, muy precisas para el trabajo que deberían realizar. Y hermanos, en este capítulo 10, nosotros encontramos cómo es que el Señor Jesús envía a sus discípulos a lo que hoy nosotros podemos llamar una campaña evangelística. Los mandó una campaña evangelística y los instruyó acerca de lo que deberían hacer, los instruyó y los previno acerca de los peligros a los que se iban a enfrentar, y finalmente les habló de las consecuencias que esa tarea les iba a traer. 3 cosas que encontramos en este capítulo 10. Y las consecuencias que iban a afrontar tanto ellos como todos aquellos que aceptaran, que recibieran el mensaje que les iba a ser proclamado. Como acabo de mencionar, estas instrucciones son muy, muy específicas para esos 12 apóstoles en aquella primera campaña evangelística que el Señor les manda emprender. Pero en este capítulo, hermanos, y en esta disertación que vamos a hacer, en esta meditación de este capítulo, nosotros vamos a encontrar que son instrucciones que tienen aplicaciones para nosotros el día de hoy.
El primer punto, hermanos, el primer punto, lo que deben hacer. ¿Qué es lo que debían hacer? El Señor les da instrucciones y los manda. Algo tenían que hacer. ¿Qué deben hacer? Versículos 5 al 15. Y vean, pongan ahí sus ojos otra vez. Versos 5 y 6. Deben ir solo al pueblo de Israel, nada más. En esta ocasión no van a ir ni con los samaritanos, ni van a trascender las fronteras para ir a los gentiles. En esta ocasión deben ir solo al pueblo de Israel, a las ovejas perdidas de Israel. Verso 7. Deben predicar. Y el contenido de la predicación es: el reino de los cielos se ha acercado. Así era el contenido de la predicación. Ese era el mensaje que tenían que proclamar. Y si se acuerdan, es el mismo mensaje que Juan el Bautista empezó a predicar. Aquí mismo Mateo capítulo 3, verso 2. Y también es el mismo mensaje que el Señor Jesús mismo también empezó a predicar cuando empezó su ministerio. Capítulo 4, verso 17. El reino de los cielos se ha acercado. ¿A través de quién? Del Mesías, del Rey, de Él mismo, del Señor Jesús. Versículo 8. Deben hacer milagros. ¿Por qué iban a hacer milagros? ¿Se acuerdan de la predicación del domingo pasado? Por lo menos, ya no la de hace meses, por lo menos el domingo pasado, hablamos de los milagros del Señor Jesús y dijimos que tenían un objetivo. Era mostrar quién era Él, dar evidencia de que Él era el Rey Mesías. Ahora le da esta instrucción a sus discípulos: vayan, prediquen el reino y hagan milagros. A la par de estar predicando el evangelio, y como soporte de aquella predicación, de aquel mensaje, para que el pueblo comprobara que era un mensaje verdadero de Dios, que era un mensaje de poder, a ellos también el Señor les dice que hagan estos milagros. ¿Por qué? Por la autoridad que habían recibido en el verso 1, según leímos. Él les dio autoridad para que hicieran estas cosas. Y entonces ahora, al ir a predicar, ellos debían también sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos y echar fuera demonios. Los mismos milagros que ellos habían ya visto hacer al Señor Jesús. Esos mismos. Ahora ellos, lo que habían presenciado, deberían repetirlo por la autoridad que el Señor les estaba dando. Otra cosa que les dijo, versos 9 y 10, no deben proveerse, buscar, llevar nada para su sustento. Obviamente ellos necesitaban su sustento, claro que sí lo necesitaban. Pero el Señor les dice que no deberían proveerse para suplir esa necesidad. Entonces, ¿cómo iban a hacerlo? ¿De quién recibirían ese sustento? Del pueblo mismo. Del pueblo mismo. Miren, ya sabemos que el pueblo de Israel era el pueblo de Dios, o es el pueblo de Dios, y evidentemente en su pensamiento, en todo momento, siempre ha estado Dios presente. Que lo obedezcan o no lo obedezcan, esa es otra cosa, pero ellos saben y en su contexto siempre ha estado Dios presente. Entonces, de repente llegarán algunos y les empezarán a hablar acerca de Dios. Y entonces, sin duda, que habría gente dentro del pueblo, porque era también parte de su cultura ser muy hospitalarios con todos. Bueno, alguien viene, les habla de Dios y sin duda que muchos del pueblo les iban a ofrecer y les iban a dar sustento y los iban a invitar a comer. Entonces, bueno, era normal, estaban hablando de Dios. Y entonces los discípulos, esos apóstoles, no tenían que llevar nada, porque al estar hablando de Dios y al recibir, bueno, ellos simplemente tenían que recibir lo que estaban recibiendo por el trabajo que estaban haciendo, y deberían aceptarlo, porque el Señor ahí dice muy claro que el obrero es digno de su salario. El obrero es digno de su alimento, dice ahí. Les van a dar, tómenlo, porque el obrero es digno de su alimento.
Por eso no tenían que llevar nada. Aunque en realidad, ¿quién era? Era Dios el que les estaba proveyendo. Confíen en Dios, vayan, Dios les va a proveer. Versos 11 al 15. Deberían buscar hospedaje. En esa primera campaña tenían que ir y deberían buscar dónde hospedarse. No se queden en las plazas de los pueblos, sino busquen hospedaje. Bueno, además del sustento necesitaban esto, claro está. Y de igual manera, eso sería sustentado por el pueblo mismo. Bueno, ya saben, lo repito, era parte de la cultura del pueblo de Israel. Era un pueblo que era hospedador. Llegaba gente y se quedaba allí en las plazas de los pueblos, de las ciudades, y la gente, los judíos lo veían y no los dejaban ahí, los llevaban a sus casas para darles hospedaje. Era parte de su cultura. Y bueno, obviamente les dice el Señor, busquen dónde hospedarse. Pero había instrucciones claras para este lugar donde deberían hospedarse. Y las instrucciones eran que buscaran alojamiento en casa de alguien que fuera digno, alguien digno. ¿Por qué alguien digno? Bueno, porque ellos llevaban el mensaje de Dios. Estaban llevando un mensaje tan importante que ameritaba que el hogar donde se hospedaran tuviera tales características. Y una vez que se hospedaran en un hogar digno, les dice, no se estén cambiando de un hogar a otro. Híjole, aquí las toallas están medio sucias o rasposas. No, mejor me voy a buscar otra, ¿no? No, aquí no sale agua caliente, ya mejor me voy a otra casa. No. Si el hogar es digno, quédense allí y no se estén cambiando de lugar. Ahora, lo que nos dicen estos versos 11 al 15, dice que si el hogar era digno, entonces habría bendición para ese hogar. Su paz quedará en ese hogar. Si el hogar es digno, la paz de ustedes, la bendición, va a recaer sobre ese hogar. Pero al contrario, si el hogar no era digno, entonces deberían salir y la bendición no iba a recaer en ese hogar. Pero le sigue hablando el Señor acerca de estas cosas, de tal manera que avanza y le dice que si el mensaje que iban a dar no era recibido, ellos deberían retirarse de aquella casa y aún deberían retirarse de aquella ciudad. Ustedes van a predicar el mensaje del reino y si no es recibido, retírense de ese lugar. Y como medida simbólica, fuertemente simbólica, quizás para nosotros no tendría mucho sentido, pero para ellos era muy, muy fuerte el simbolismo. Si no lo reciben, dicen, deberían sacudir el polvo de sus pies. No quieren nada con Dios, nosotros no queremos de ustedes ni el polvito que se nos quedó cuando pisamos. Se los regresamos, ahí se los dejamos, vámonos, no queremos nada. Y vean el verso 15. Dice que si tal ciudad no recibía ese mensaje, el castigo que recibirían sería peor que el que recibió Sodoma y Gomorra. Y ya saben lo que pasó con estas ciudades, ¿verdad? Fuego de Dios, fuego y azufre de Dios descendió del cielo y destruyó aquellas dos ciudades. Bueno, si una ciudad no recibía el mensaje, el castigo que recibirían sería peor que ese. Paréntesis, solamente paréntesis. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, podemos entender, porque el Señor lo está diciendo, podemos entender que en el infierno va a haber diferentes grados de castigo. Todos van a ser castigados en el infierno, todos los que estén ahí. Pero habrá castigos más fuertes para algunos que para otros. Y bueno, parece que la base será su rechazo, el grado de rechazo hacia el Señor Jesucristo. Cierro el paréntesis, en otro momento hablaremos de estas cosas, solamente para que si lo leen y si lo estamos siguiendo, no se les quede por ahí. ¿Qué significa esto? Bueno, podemos entender esto.
Bueno, estas cosas, hermanos, que hemos visto hasta aquí, versículos 5 al 15, es lo que los apóstoles deberían hacer. A ver, recordemos, el Señor tuvo compasión de las multitudes y por eso manda a sus discípulos para predicar el Evangelio, para guiarlos hacia Dios. Ahora, como aplicación, hermanos, cabe aquí que nosotros nos preguntemos, hermanos, nosotros vemos a las multitudes que nos rodean con la misma compasión que el Señor veía aquellas multitudes. ¿Vemos con compasión a la gente? A ver, cuando llegan allí al metro Pantitlán y que ya se están deteniendo los trenes y quieren bajar la escalera y no pueden porque las escaleras están totalmente llenas y todos los andenes están a reventar y no hay ni cómo pasar, y ven esa enorme multitud, ¿ustedes tienen compasión de ellos? No diciendo, ay, pobrecitos, aquí sufriendo porque no hay transporte. No me refiero a eso, ¿no? Ay, ojalá todos tuviéramos coche y nos fuéramos a cada quien. No. ¿Tienen compasión en el sentido espiritual? Las ven y dicen, ¿cuánta gente que no conoce de Dios? O cuando van al tianguis el lunes, el martes o el viernes, o el día que les toca en su colonia, van al tianguis y ven ahí un montón de gente ahí en el tianguis, las ven y sienten compasión por ellos. Piensan en que son gente que no tiene a Dios, que no conoce a Dios, que no ha recibido a Cristo, que está camino a la perdición. ¿Las ven con compasión como el Señor las veía? Aquellas multitudes a las que vio el Señor eran las del pueblo de Israel. Ellos conocían de Dios, claro que conocían de Dios. Y es muy probable que ellos quisieran inclusive acercarse a Dios, pero no estaban haciéndolo bien. Ellos no estaban bien guiados, no tenían una guía espiritual correcta. Estaban perdidas, estaban sin Dios. Las multitudes de hoy en día están muy alejadas de Dios. Quizás muchos dirán que sí, que lo conocen, que saben de Dios, pero solo lo dirán, pero sabemos que no es cierto. En realidad necesitan de Dios. Las multitudes hoy en día, al igual que aquellas multitudes del pueblo de Israel, necesitan de Dios. Y por eso, mis hermanos, es que en este capítulo 10, nosotros estamos encontrando otra vez en la palabra que el Señor nos está llamando para ir a esa gente que necesita tanto de Dios. En aquel momento, en esa campaña muy específica, el mensaje era: ve solo a los del pueblo de Israel. Pero hoy el mensaje es universal. Sí, el pueblo de Israel en su mayoría necesita de Dios. Claro que sí, siguen igual sin Dios, pero hoy el mensaje no es exclusivo para ellos. Hoy el mensaje es universal. Y esas multitudes con las que nosotros nos encontramos todos los días necesitan de Dios. Y el mensaje es el mismo: las buenas nuevas de salvación para un mundo que está perdido sin Dios. El Señor tuvo compasión de ellas. Oremos. Oremos, hermanos, para que en primer lugar nosotros tengamos el mismo sentir, que tengamos ese sentir de compasión por las personas sin Dios, y oremos para que el Señor mande a cristianos que les hablen del Evangelio. Y cuando estemos orando por eso, entonces aceptemos el llamado. Porque esos cristianos por los que oremos no van a venir de China, ni siquiera de Estados Unidos, ni siquiera de otro estado de la República.
esos cristianos que tienen que ir somos nosotros. Somos nosotros. El llamado es para nosotros, para que vayamos y proclamemos el Evangelio. El mensaje, hermanos, ni siquiera es a que vayamos a misionar fuera de nuestros hogares y fuera de nuestra ciudad y nos alejemos y vayamos a otro estado de la República o a otro país del mundo. El llamado no es para ir a predicar el Evangelio allá. Es más, ¿sabes qué, hermano? Ni siquiera el llamado es para que te pongas, el día que te encuentres el metro saturado y te pongas ahí a predicarles a todos. Tampoco es así. El llamado es para que vayas a los que tú tienes cerca todos los días, los que están a tu alrededor. Ve con ellos y predícales el Evangelio. Y de esa manera estarás cumpliendo bien con el llamado que el Señor te está haciendo. Punto número 2. Lo que van a enfrentar. ¿Qué es aquello a lo que se iban a enfrentar aquellos apóstoles? Versículos 16 al 33. Después de darles las instrucciones básicas de esa campaña, ahora el Señor les va a decir otras cosas importantes. Miren, hermanos, cuando nosotros consideramos los versículos anteriores, 5 al 15, la verdad es que no tendremos ninguna duda en que esas instrucciones correspondían a esa campaña puntual de los apóstoles hacia el pueblo de Israel. O sea, era una campaña, esas instrucciones son muy claras, son para ellos, para esos 12 en ese momento. Pero enseguida el Señor les va a seguir hablando y les va a advertir de los peligros a los que se van a enfrentar. Pongamos atención, notemos lo que el Señor les está diciendo y vamos a darnos cuenta cómo el panorama ahora claramente se amplía. Lo que ahora les dirá el Señor no solo abarca esa campaña puntual. Sin duda que sí, el Señor está hablando de principio a los 12. Que aunque en aquel momento era para esa campaña específica, bueno, esto que va a decir a continuación trasciende aquel momento y aquella campaña. Vean el verso 16. Serían como ovejas en medio de lobos. Bueno, creo que no necesita mayor explicación esta frase, ¿verdad? Esto implica que iban a estar en un grave peligro, Y por eso el Señor les dice que deberían ser prudentes y sencillos. Sean prudentes, porque ustedes van a estar en medio de gente rapaz. Verso 17. Serían hombres que los perseguirían. Y por eso deberían cuidarse de ellos, tenían que ser prudentes, necesitaban cuidarse de ellos, porque dice, estos hombres les entregarán a los concilios y los azotarán en sus sinagogas. Bueno, la mayoría de ustedes ya leyó toda la Biblia y ya leyeron el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Y ya leyeron todos los evangelios. Y ustedes ya saben que en esta campaña específica, aquellos 12 ni fueron llevados ante concilio, ni fueron azotados en la sinagoga, ¿cierto? No les sucedió eso. Sin embargo, cuando el Señor murió, resucitó y ascendió a los cielos, y aquellos 12 junto con el número mayor empezaron continuaron predicando el Evangelio, entonces sí, ¿verdad? Entonces sí, primeros capítulos de Hechos capítulo 4, Hechos capítulo 5, esos fueron llevados al concilio, que era el cuerpo gubernamental del pueblo de Israel. Y fueron azotados literalmente. Es decir, esto que el Señor le está diciendo en este momento, a aquellos 12 no les sucedió, sin embargo les pasó
un tiempo después. Les estoy diciendo, las cosas que el Señor está diciendo ya trascienden ese momento. Dice los versículos 18 al 20 que serían llevados ante gobernadores y reyes. Y esto lo deberían utilizar para dar testimonio a esos gobernantes, a esos reyes, pero también dice a quién, ¿ya lo vieron? ¿A quién más? A los gentiles, ¿ya lo vieron? Verso 18 al final, para testimonio a los gentiles. Bueno, ¿quién no los había mandado nada más con los de Israel? ¿Otra vez? Esos 12 en ese momento no se enfrentaron a esto, no fueron llevados ante gobernadores ni reyes, mucho menos ante los gentiles. Pero esto pasó después. Por ejemplo, podemos poner a Pablo, ¿se acuerdan? Últimos capítulos del libro de los Hechos. Cómo Pablo es llevado ante el rey de Israel en ese momento y ante el gobernador enviado por Roma, ante Festo y Agripa, y ante ellos él da testimonio y les predica el evangelio. Esto no sucedió a los 12, pero trascendió. Y los primeros discípulos, muchos de esos primeros discípulos, sí tuvieron que enfrentar esta situación. Y les dice ahí el Señor que cuando fueran entregados a estos gobernadores, no deberían preocuparse por lo que deberían decir. Híjole, me van a llevar ante el rey, y ahora ¿qué digo? Tengo que preparar aquí mi bosquejo para la predicación que les voy a dar. No se preocupen por lo que van a decir, porque en ese momento, dice, el Espíritu del Padre hablará a través de ustedes. No se preocupen, tienen que dar testimonio. Les va a pasar esto, van a ser llevados ante ellos y tienen que darles testimonio, pero no se preocupen ni estén, ¿qué les van a decir? El Espíritu del Padre les va a guiar y va a hablar a través de ustedes. Y otra vez, mis hermanos, esto no sucedió en ese momento, pero sí a los discípulos cuando el Señor ya había partido, allá en los tiempos de la naciente iglesia. Verso 21. Ellos iban a predicar el evangelio y serían entregados a muerte, inclusive por la misma familia cercana, El hermano entregará a la muerte al hermano, el hermano inconverso al hermano creyente, y el padre al hijo, el padre inconverso al hijo creyente. Y los hijos se levantarán contra los padres, los hijos inconversos contra los padres creyentes, y los harán morir. Vayan y prediquen, y su propia familia los va a entregar a la muerte. Eso es lo que el Señor les está diciendo. Y otra vez, en ese tiempo, en esa campaña específica de Mateo 10, a aquellos 12 no les sucedió todavía nada de esto. Pero otra vez, por la revelación completa que hoy tenemos, entendemos que esto va a suceder sí al pueblo de Israel, a los creyentes del pueblo de Israel en sus tiempos finales, en sus tiempos escatológicos. Eso va a suceder. Verso 22. Serían aborrecidos por todos por causa del Señor Jesús. Pero no importaba. Deberían perseverar, porque así serían salvos. El punto, hermanos, no es que la perseverancia sea el medio para alcanzar la salvación, de ninguna manera. Lo que la perseverancia va a hacer es dar evidencia, demostrar que la fe en el Señor es real, verdadera, y a pesar de esas cosas, y a pesar de llegar inclusive a la muerte, se persevera y se da evidencia de que realmente hay una fe en el Señor Jesús. Y esa perseverancia demostrará que hay verdadera salvación. Verso 23. Bueno,
tendrían que ser errantes, por llamarlo de alguna manera. Porque cuando dice el Señor, los persigan en una ciudad, huyan a otra. ¿Qué les dijo el Señor? Sean prudentes, pero sean obedientes. Prediquen el Evangelio. Por esa predicación, ustedes van a ser perseguidos. Y cuando los empiecen a perseguir en una ciudad, pues váyanse a otra, ¿verdad? Váyanse a otra. Si los agarran y los dejan y los llevan al martirio, bueno, está bien, pero si no, vayan a otra. ¿Para qué? ¿Para esconderse? No, para seguir predicando el Evangelio. Es decir, la predicación del Evangelio iba a producir que no pudieran estar seguros en ningún lugar y tendrían que estar errando de una ciudad a otra. Y aquí el Señor expresa unas palabras proféticas. Dice, antes no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Pero el Hijo del Hombre estaba ahí con ellos, ¿no? En ese momento. ¿A qué se estaba refiriendo el Señor? A su segunda venida. Otra vez, a tiempos escatológicos. Y cuando eso pase, entonces Israel tendrá esta situación, no pueden estar seguros en ningún lugar porque van a ser perseguidos. ¿Y quiénes son estos? Bueno, si nos vamos al libro del Apocalipsis, son esos 144,000 escogidos, sellados del pueblo de Israel. No son los testigos de Jehová, que dicen que ellos son los... No les crean, son bien mentirosos, no es cierto. Es más, no les crean nada, ¿no? No les crean nada. Pero en esos tiempos escatológicos, el pueblo de Israel se va a levantar, va a reconocer al Señor y va a predicar el Evangelio. La iglesia ya no va a estar. ¿Quién va a predicar el Evangelio en ese tiempo? Israel. Los que entiendan que el Señor que es el Mesías. Entonces, ellos tienen que predicar y van a pasar esto. Otra vez, esos 12 en ese momento no padecieron esas cosas. El Señor está hablando y está refiriéndose a tiempos futuros. Versos 24 y 25. Ellos serían tratados como el Señor mismo. Como el Señor mismo. ¿Por qué? Porque los discípulos no podían ser más que su maestro. Dice el Señor, básteles a los discípulos ser como su maestro. Y si al siervo, al padre de familia, se refiere él a sí mismo, le llamaron Belzebú. Le llamaron Belzebú. ¿Se acuerdan de cómo terminamos la predicación pasada? Ya esos fariseos, verso 34 del capítulo 9, pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. ¿Quién es el príncipe de los demonios? Satanás, el diablo. Otro nombre que se le conoce es precisamente Belzebú. Entonces, dice el Señor, si a mí me llamaron Belzebú, pues cuánto más no les van a llamar a ustedes, ¿no? Los previene el Señor con esto, los previene. Verso 28. Versos 26 y 27, me brinqué esos. 26 y 27. A pesar de estas cosas, el Señor aquí les empieza a dar palabras de aliento. Dice que no deberían tener miedo de aquellos que los iban a perseguir y que los iban a instigar. No tengan miedo de ellos. Los acusarían y tratarían de denigrar el mensaje que proclamaban, un mensaje que aquellos hombres no entendían. Y que hasta ese momento, ciertamente estaba apenas empezando a darse a conocer ese mensaje del Evangelio. Del Señor dice, por eso dice que de alguna manera que estaba como encubierto, estaba oculto. Pero ese mensaje se iba a manifestar plenamente y sería sabido por todos. El Señor les estaba revelando a los suyos el mensaje, dice, como al oído, como en secreto. Pero ese mensaje llegaría a ser predicado pública y abiertamente.
Y los apóstoles en ese momento estaban siendo enviados a empezar a darlo a conocer a un mayor número. Y esto siguió creciendo. Y el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, aquellos 12 con otros más que estaban reunidos con ellos, se levantaron y empezaron a proclamar abiertamente ese mensaje del Evangelio. Versículo 28, otra vez el Señor les dice que no deberían temer. No tengan miedo de esos hombres que los van a perseguir. Lo más que pueden hacer es matarlos. No tengan miedo, lo más que pueden hacer es matarlos, ¿no? Bueno, eso les está diciendo el Señor, ¿no? Eso es lo que les está diciendo. Bueno, podían matarlos físicamente. Sí, había un peligro. Ellos podían perder la vida por la predicación del Evangelio. Pero eso no debería causarles temor. El Señor les advierte que su temor sea para con Dios. Porque esos hombres lo único que pueden quitar es la vida física. Pero Dios puede quitar la vida física y la vida espiritual. Y puede destruir esa vida física y espiritual y condenarlos por la eternidad en el infierno. Lo está diciendo el Señor Jesús, para aquellos que les acabo de mencionar que dicen que no existe el infierno, ¿no? Pues el Señor está diciendo, ¿no? Claramente. Tengan temor de Dios, porque Él no solo destruye el cuerpo, Él puede destruir también el alma en el infierno. Y eso le sucederá a aquellos que no reconozcan al Señor, que no reciban el mensaje del Señor. Serán destruidos en el infierno. Y destrucción no es aniquilación, no es aniquilación. Van a estar sufriendo realmente, conscientemente, por la eternidad en el infierno. Versos 29 al 31, el Señor vuelve a darles palabras de esperanza. Ellos deberían estar confiados. Ustedes confíen, no les tengan miedo. Sí pueden matarlos, pero es lo más que pueden hacer. No se preocupen por eso. Pero además, confíen, porque sus vidas están en las manos de Dios. Y les da un ejemplo. Dice, ¿qué no se venden 2 pajarillos por un cuarto? O sea, 2 pajaritos. ¿Cuánto valen? Son muy económicos, muy baratos. Todo el mundo puede comprarlos. Y sin embargo, esos pajaritos, que no tienen un gran valor delante de los hombres, esos pajaritos no se mueren, no caen al suelo, no se mueren sin que Dios lo disponga, Y aún les dijo, bueno, aún los cabellos de su cabeza están todos contados. Hasta en esa cosa el Señor tiene cuidado de cada uno de los suyos. Cosas que nosotros podemos hacer, ¿verdad? A ver, cuéntense los cabellos. Bueno, yo les llevo ventaja, yo acabaría más pronto que ustedes, lo siento por ustedes. Pero aún en esas cosas, el Señor dice, tiene cuidado de los suyos, no se preocupen. Aún cuando vengan aquellos y los maten, todo eso está en las manos de su Padre. Ustedes están en sus manos, confíen en ellos. Versos 32 y 33. Firmeza a pesar de las circunstancias. Sí, iban a ir a predicar el Evangelio y se iban a enfrentar a todos estos peligros, pero ustedes manténganse firmes. Que nadie niegue al Señor delante de los hombres. Bueno, si niegas, te perdono la vida. ¿Y cuántos testimonios no tenemos de los tiempos de la iglesia naciente que eran llevados al Coliseo Romano y que eran invitados con que niegues al Señor, con que reniegues de tu fe, te perdonamos la vida?
¿Y cuántos dijeron? No. El Señor les dice: a cualquiera que me confiese, es decir, a cualquiera que me reconozca públicamente delante de los hombres, que no niegue la fe, dice el Señor, yo también le reconoceré delante de mi Padre. No sean como aquellos de los que haya hablado el Señor en el capítulo 7, verso 23, a los cuales el Señor les dijo: yo no los conozco. Señor, entonces, sí, pues yo ni los conozco. Había que ser fieles para ser reconocidos por el Señor delante del Padre. Mis hermanos, no nos olvidemos, estamos en el contexto de esa campaña evangelística puntual de ese momento. Esa campaña que el Señor Jesús le encarga a sus 12 apóstoles para con el pueblo de Israel. Pero como se dieron cuenta, esto que acabamos de ver en estos versículos, y lo hemos visto, como se dice de manera popular, a vista de pájaro, nada más así, muy rapidito, trasciende. Como se dieron cuenta, trasciende aquella campaña evangelística. Perfectamente nos podemos dar cuenta que aplica a los tiempos escatológicos del pueblo de Israel. Nos damos cuenta que aplicó perfectamente a los tiempos del libro de los Hechos en la naciente iglesia. Y por lo tanto, hermanos, estos principios aplican para nosotros el día de hoy. Sí, hermanos, compartir el evangelio tiene riesgos. Y los tiene porque el mensaje va en contra del mundo. Porque ese mensaje va en contra del diablo. Y el diablo, bajo cuya potestad está el mundo actual, él va a usar todo lo que tenga a su disposición para impedir esa predicación. Pero mis hermanos, tales riesgos de ninguna manera deben impedir esa predicación. Esos riesgos de ninguna manera deben amedrentarnos. Porque al igual que la advertencia clara del Señor sobre estos peligros, también aquí estamos encontrando la promesa de su cuidado. La seguridad de que todo, absolutamente todo, está bajo su control y de que nosotros estamos en sus manos. Aun y cuando nuestra vida fuera reclamada, no importa, estamos en sus manos. Esta porción, hermanos, esta porción y sus pasajes paralelos allá en Lucas son usados generalmente para aquellos hermanos que son llamados para ir a misionar fuera de sus hogares. Normalmente parece que estos pasajes solamente son para ellos, pero no es así, no es exclusivo de esto. Estas aplicaciones, este pasaje, es para todo creyente fiel que obedece el mandato del Señor de compartir el evangelio, sea donde sea. Así es que, más que temor, esta porción, hermanos, debería generar en nosotros gozo y seguridad. Seguridad en el Señor, para que nosotros compartamos el evangelio sin importar lo que venga. Punto número 3, las consecuencias. Las consecuencias, versículos 34 al 39. Ahora el Señor habla a sus discípulos acerca de consecuencias que ellos iban a tener. Y les va a hacer énfasis en la prioridad que Él debe tener en sus vidas. Estas consecuencias sí están dirigidas a los discípulos mismos, pero también a aquellos que recibieran ese mensaje del Evangelio. Versos 34 al 36. Para empezar, entrarían en disputa y enemistad con los de su casa.
No piensen que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Sí. Y esto es una realidad, y ha sido una realidad siempre. Aquellos que reciben, hacen suyo y viven el Evangelio, empiezan a ser rechazados en primer lugar por los de su familia, ¿no es cierto? Y algunos de ustedes lo han padecido, algunos lo han padecido. Pero el Señor les está diciendo, estas van a ser las consecuencias. Versos 37 y 38. Por esto es que la prioridad debería ser el Señor. La prioridad del Señor. Por eso el amor al Señor Jesús debería estar por encima del amor a los padres, a los hijos e inclusive a sí mismos. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digna de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Yo mismo, la vida misma, la familia cercana y yo mismo. Si el amor por el Señor no es mayor que por esto, dice el Señor, no se es digno de Él. Y en nuestra cultura, ¿cuánto trabajo cuesta esto? ¿Y cuántos no ponen por encima a su familia en la carne por sobre el Señor Jesús? Aunque digan que no. Siempre la prioridad es la familia. Pero el Señor está siendo claro y hay consecuencias fuertes por aceptar este mensaje. Verso 39. ¿De qué se trataba el asunto? De ganar la vida. ¿Cuál vida? La vida eterna. La vida eterna. El que haya su vida, es decir, aquel que no va a poner al Señor en primer lugar y no va a querer inclusive exponer su propia vida, bueno, lo que estará haciendo es buscar su vida, es decir, aferrarse a su vida misma. Pero quien haga esto, en realidad la perderá. O sea, ¿va a perder su vida física? No. Lo que va a perder es la vida eterna. Se aferra tanto a su vida, a sus cosas, que entonces perderá la vida eterna. Pero el que pierde su vida por causa del Señor, es decir, el que aún es muerto físicamente por causa del Señor, porque eso es lo que le está diciendo el Señor, les puede pasar esto, pueden perder su vida, tienen que poner su vida. Pero el que pierda su vida por causa de mí, en realidad va a hallar la vida. ¿Cuál vida? ¿La física? No, la vida eterna. La vida eterna. Y no era el hecho de morir, sino porque al morir se estaría demostrando una verdadera fe por el Señor. El Señor como la prioridad de la vida. Y hermanos, ¿cuántas veces no hemos escuchado esto? ¿Y cuántas veces no se los hemos dicho desde este lugar? Y yo los he escuchado a muchos decir, sí, Dios es lo primero en mi vida. El Señor Jesús es lo primero en mi vida. Pero les quiero repetir lo que también les he dicho mucho últimamente. Decirlo es bien fácil. Decirlo es muy, muy fácil. Pero la evidencia es la que dice si realmente es así o son solo palabras.
Porque todos podemos decir, sí, el Señor es lo primero en mi vida, pero cuando vemos las acciones, está claro que no es verdad, que no es verdad. Para aquellos 12 apóstoles, para ellos fue una realidad. El Señor fue la prioridad de su vida. Y tan fue la prioridad que ellos sí entregaron su vida física, por causa del Señor. Hermanos, para nosotros también debe ser. El Señor realmente debe ser la prioridad de nuestra vida. Aunque la realidad es que, por lo menos en este momento histórico y en este lugar donde nos encontramos, bueno, el entregar la vida no es en el mismo sentido. Porque nuestra vida física realmente no está en riesgo por causa de nuestra fe. Hoy no está en riesgo, en este momento no está en riesgo por causa de nuestra fe. Seguramente que por causa de nuestra fe nosotros, por lo menos ahorita, no vamos a morir físicamente. Pero hermanos, eso no importa. Sí tenemos que hacer del Señor Jesús nuestra prioridad, la prioridad de nuestra vida. Y tenemos que estar dispuestos a perder nuestras vidas. ¿En qué sentido? En el sentido de abandonar todo lo que nos tiene cómodos. En sentido de perder y entregar todo lo que nos tiene a gusto para no predicar el Evangelio. Y no lo hacemos porque estamos muy a gustos y muy cómodos y nuestra vida no está en riesgo y no pasa nada. Bueno, pues así nos quedamos, así hacemos. Tenemos que entregar nuestra vida y quitar todo eso que nos mantiene a gusto y que nos impide predicar el Evangelio. Eso es entregar la vida en nuestro tiempo actual. Para concluir, mis hermanos, esto que hemos visto en este capítulo 10 fue lo que el Señor instruyó a aquellos 12 apóstoles. Vayan y prediquen. Y van a tener muchos riesgos. Van a ser odiados por todos. Su familia los va a rechazar. Su familia los va a entregar a muerte. Y van a estar en riesgo de perder la vida. Pero vayan. ¿Qué hubieras hecho, mi hermano, si tú hubieras sido de esos 12? ¿Qué hubieras hecho? Si tú hubieras sido de esos 12. Hoy nosotros, igual que aquellos 12, somos igualmente llamados y enviados. ¿Cómo estamos respondiendo? ¿Cómo? Tristemente, no de la mejor manera. Y eso, que en términos reales, como lo acabo de decir, nuestra vida física no está en riesgo. Hoy el Señor nos está diciendo, ve y predica, ve y comparte el Evangelio, ve y háblales a los que te rodean de mí. Y si nos dijera, y cuando lo hagas te van a matar. Y no estamos en ese asunto. ¿Cómo estamos respondiendo? Aquellos 12 apóstoles fueron enviados a hacerlo y cumplieron. Y por la palabra de ellos, hoy nosotros estamos aquí. Hoy nosotros hemos recibido el Evangelio porque ellos fueron fieles y cumplieron. Y por eso hoy nosotros recibimos el Evangelio de salvación y hoy estamos aquí. Ellos cumplieron. ¿Cumpliremos también nosotros? Para terminar, quiero leerles
una historia que John MacArthur pone ahí en su comentario al Evangelio de Mateo en este capítulo 10. Una historia que, como ahí mismo queda claro, es una historia inventada, no es cierto, es una historia inventada, pero que nos sirve muy bien para que recapacitemos en qué es lo que estamos haciendo en este llamado que tenemos a predicar el Evangelio. Dice así el comentario de John MacArthur. En su libro, y trae el título del libro en inglés, que me abstengo de repetirlo para no pronunciarlo mal, y bueno, no viene mucho al caso. En su libro, S.D. Gordon, que es el autor del libro, en su libro, Gordon ofrece un relato imaginario del regreso de Jesús al cielo después de su ascensión. Maestro, moriste por el mundo, ¿verdad?, le pregunta el ángel Gabriel después de saludarlo. Así es, contesta el Señor. Debes haber sufrido mucho. Así es, vuelve a responder el Señor Jesús. ¿Saben todos que moriste por ellos?, sigue preguntando Gabriel. No, contesta el Señor. Solo unos pocos en Palestina lo saben hasta ahora. Pues bien, ¿cuál es tu plan para decirle al resto del mundo que derramaste su sangre por ellos? Bueno, le pedí a Pedro, Jacobo, Juan, Andrés y algunos otros que hicieran el hablarles a otros lo más importante de sus vidas, y que luego estos les hablaran a otros, y estos a su vez pudieran hablarles a otros, y que finalmente llegaran hasta lo último del mundo entero. Y así todos conocerían la emoción y el poder del Evangelio. ¿Pero qué pasa si Pedro falla?, cuestionó Gabriel. ¿Y si después de un tiempo Juan no le habla a nadie? ¿Y qué pasaría si Jacobo y Andrés se avergonzaran y temieran? ¿Entonces qué? No tengo otros planes, respondió el Señor Jesús. Cuento totalmente con ellos. Fin de la cita, y viene la nota de qué libro viene y en qué página está. El Señor Jesús no tenía otros planes. Contaba totalmente con aquellos 12. ¿El Señor podría decir esto de ti? El Señor podría decir que cuenta contigo para que el mensaje de las buenas nuevas se siga esparciendo en el mundo. ¿Puede decir el Señor esto de ti? Que Él nos bendiga.